Mientras preparaba este mensaje pensé, qué peligrosa puede ser una vida donde uno todavía escucha voces, todavía abre los ojos de vez en cuando, todavía reconoce a Jesús cerca, pero ya no logra mantenerse despierto. Porque eso fue exactamente lo que pasó en Getsemaní. Los discípulos no habían abandonado a Jesús. Ahora vamos a leer el pasaje. No lo odiaban, no habían dejado de seguirlo, simplemente no podían mantenerse despiertos con Él en un momento tan clave de la humanidad. Por eso te voy a invitar a que abras tu Biblia en Marcos 14, 32. Y hoy vamos a hablar del peligro de una fe adormecida. Marcos capítulo 14, del 32 al 41. ¿Lo tienen? Amén, buenísimo. Si no, lo vamos a pasar acá también. Pero ¿qué les parece si ya vamos? Yo lo voy a leer en la NTV, ¿sí? Marcos 14, del 32 al 41. Y dice lo siguiente. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Qué escena fuerte, ¿no? Jesús atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida, más complejos, donde involucraba todo el destino de la humanidad, y sus discípulos más cercanos durmiendo. Y si somos honestos, muchas veces nosotros nos parecemos más a los discípulos de lo que nos gustaría, ¿no? De lo que nos gustaría admitir. ¿A cuánto le gusta dormir? A ver, yo quiero que seamos sinceros, somos todos del mismo team, ¿sí, no? ¿Y qué te gusta hacer a vos, Lucas, en tu día libre? Primero no tengo, pero las tardes libres que puedo llegar a tener, me gusta dormir. Me gusta dormir. Algunos dicen, hacer algo más productivo. Para mí es reproductivo dormir, chicos. Ay, es tan lindo esas siestas de 48 horas. Que te levantás desorientado, no sabés dónde vivís, qué idioma hablás, no sabés nada, ¿viste? Qué lindo que es dormir. Pero a veces nos parecemos muchísimo a los discípulos. Porque creo que ninguno se propone dormirse espiritualmente, ¿no? Nadie dice, bueno, me voy a enfriar, hoy me voy enfrío espiritualmente. Bueno, hoy me desconecto un rato de Dios. Hoy tengo ganas de perder sensibilidad espiritual, ¿sí? Así que voy a ir por ese camino. Pero a veces, poco a poco, el alma empieza a cansarse. Iglesia, hoy quiero hablarte y advertirte sobre algo. El enemigo quiere a una iglesia dormida. ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabe que no puede matar a la iglesia del Señor. Sabe que no lo puede hacer. Pero sabe que una iglesia dormida es lo más parecido que va a tener a una iglesia muerta. Y hoy esta es la advertencia. Porque vengo delante de ustedes para que seamos parte de esa resistencia.
Que seamos esa iglesia despierta, que espera el regreso de su amado con sus lámparas llenas de aceite, como bien escrito está en la parábola de las 10 vírgenes. Una iglesia que está en vela por los negocios del Padre y no se deja amedrentar por la oscuridad venidera. Porque quiero decirte algo, la oscuridad va a crecer. Y mirando este pasaje, creo que podemos ver al menos 3 enemigos silenciosos que pueden comenzar a adormecer nuestro corazón. Pero también quiero darte 3 herramientas para que combatamos juntos el adormecimiento espiritual, porque nadie de los que estamos acá pueden salir exentos de esto. Y rápidamente quiero ir al primer punto. Y el primer punto, el primer enemigo que nos encontramos es el agotamiento del alma. Porque en el Evangelio, según Lucas, cuando cuentan esta parte de la historia, se nos narra esta misma escena, pero se le agrega un detalle. Dice que los discípulos estaban exhaustos por la tristeza. ¿Y por qué estaban tristes? ¿Por qué estaban tristes? Venían, a ver, vamos a repasar un poco el contexto. Ellos venían de escuchar cosas pesadísimas durante las últimas horas. Jesús les habló de traición, les dijo que alguien lo iba a entregar, anunció que Pedro lo negaría, habló de sufrimiento y muerte, le dijo que iba a ser contado con los pecadores, les anunció de la dispersión que iba a sufrir la iglesia. Y acá el problema es que los discípulos comenzaron a mirar solamente el dolor. Se quedaron con la mitad de la historia. Porque Jesús también a lo largo de todo su ministerio había hablado de victoria, de resurrección, había hablado de su reino venidero. Pero la tristeza empezó a apagar su capacidad de mirar más allá del sufrimiento. La tristeza empezó a nublarles la esperanza. Matthew Henry señala que la tristeza abrumadora y el dolor excesivo pueden llegar a paralizar el alma, llevándola a una apatía similar a la indiferencia. Esta condición de abatimiento espiritual termina afectando nuestra salud física, debilitando nuestro cuerpo y robándole sus fuerzas. Y yo hoy no vengo a decirte ignorar la tristeza, no vengo a decirte eso. Porque hay dolores que no solamente van a romper tu corazón, también pueden adormecer tu espíritu. Y creo que Jesús entendía perfectamente algo y podemos ver un gran trasfondo entre Jesús y sus discípulos. Porque podemos ver que Jesús también estaba angustiado. Y lo dice en todo el pasaje. Estaba pasando un momento de angustia profunda. Pero Jesús sabía que esa angustia, esa tristeza, lo podía llevar a 2 lados. O al adormecimiento o a la presencia de Dios. Él sabía que con esa tristeza, con esa angustia podía ir a 2 lados. O al adormecimiento o a la presencia de Dios. Y vemos a un Jesús velando en oración, insistiendo en la presencia de Dios en medio de su angustia. Y los discípulos completamente planchados. Y hermanos, esta es una invitación de parte de Jesús para cada uno de nosotros, que seamos imitadores de nuestro Señor y que tengamos esta misma actitud que Él tuvo, de correr a la presencia de Dios en nuestros momentos de angustia y de dolor, porque ahí es donde el alma encuentra descanso, es ahí donde la esperanza vuelve a encenderse. Es ahí donde la perspectiva vuelve a ordenarse. Es ahí donde recordamos que todavía hay un reino, todavía tu vida tiene un propósito y todavía el Señor victorioso está en tu vida. Por eso David podía decir, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, porque sabía que en la presencia del Señor todo era restaurado. Cuando el alma empieza a cansarse, cuando la tristeza empieza a apagar la esperanza, cuando la oscuridad empieza a crecer, no es momento de alejarnos, es momento de velar y clamar, buscar su presencia. Los discípulos estaban cansados, Jesús estaba cansado. La diferencia estuvo en donde Él corrió, donde Jesús corrió. La diferencia estuvo hacia dónde corrían con ese peso, hermanos. Una iglesia que habita en la presencia de Dios
es una iglesia despierta. Una iglesia que habita en la presencia de Dios es una iglesia despierta. Un hijo que habita en la presencia de Dios es un hijo despierto. Lo quiero repetir. Un hijo que habita en la presencia de Dios es un hijo despierto. ¿Qué clase de hijo queremos ser? ¿Qué clase de iglesia queremos construir? ¿Una iglesia dormida o una iglesia despierta? ¿Cuántos quieren ser parte de una iglesia despierta, hermanos? Amén. Y vamos al punto número 2, así, sin escalas. El otro enemigo silencioso es la pérdida de sentido de urgencia. Cuando dejamos de entender la urgencia, la somnolencia espiritual nos consume. Quiero decirte algo. Los discípulos no estaban haciendo algo malo, por así decirlo. No estaban pecando, no estaban traicionando a Jesús, no estaban huyendo todavía. Estaban simplemente durmiendo. Ellos sabían que algo estaba pasando, sabían que Jesús estaba angustiado, sabían que había tensión, pero todavía no entendían la gravedad del momento. A pesar de que habían sido debidamente advertidos. ¿Saben qué? Si yo acerco así el oído a los discípulos y los escucho hablar, me imagino la siguiente frase: todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Esto se traduce en procrastinación. Puede ser hoy, es una palabra muy conocida. Todavía hay tiempo. Me acerco y escucho esa frase. Todavía hay tiempo. ¿Y saben qué aprendí con el Señor? Que cuando Él te indica algo, el tiempo es ahora. Si Él te está indicando que hagas algo ahora, el tiempo es ahora. Cuando Él te diga que esperes, tenés que esperar ahora. No, lo hago y bueno, después espero, ¿no? Cuando el Señor te da una indicación, el tiempo es ahora, hermanos. Dejemos de procrastinar, dejemos de dejar para después lo que el Señor nos está indicando que hagamos ahora. Todavía hay tiempo. Y quiero contarles algo, porque esto a mí me pega muy de cerca. Y lo que les voy a contar no lo cuento desde la culpa, porque fue algo, un trato del Señor conmigo. Pero hace unos años, bastante, estaba saliendo de la adolescencia. Yo tenía a mi abuelo internado. Ya arranca con un abuelo internado, la anécdota es un bajón, pero bueno, te lo tengo que contar porque para mí fue fuerte y es necesario que lo comprendamos. Yo estaba saliendo de la adolescencia en mi etapa más rebelde, no sé por qué, pero bueno. Y mi abuelo estuvo internado, él tenía una enfermedad que se llama EPOC, o sea, básicamente sus pulmones empezaron a dejar de funcionar. Y él caía internado, lo mandaban a la casa, se conectaba en la casa, tenía que estar conectado 24/7 con un tubo de oxígeno. Se pone cada vez peor la anécdota, perdón. Y la última vez que él cae internado, algo adentro mío me decía, tenés que hablarle. Mi abuelo no conocía al Señor. Tenés que hablarle. Y yo estaba recién apartadito, vieron como ahí con las brasas apagándose. Yo decía, pero todavía no, todavía hay tiempo. Entonces iba, lo visitaba, y cuando estaba ahí el momento, porque no, ¿sabés, Luca? Encima me decía, no sabés, Luca, hoy pasaron de la iglesia católica y me dijeron, y yo le dije, yo creo en todo. Y yo decía, es el momento, a ver, tengo que hablar ahora. Pero no, decía, no, todavía no. Algo, una estupidez, ¿no? Pero me frenaba antes de hablar. Y algo adentro mío me decía, le tenés que hablar. Y me volví a casa y a los 2 días volví a ir y estaba ahí, que le hablo, que no le hablo, y no le hablaba. ¿Y saben qué? Una noche me llaman del hospital y me dijeron, tu abuelo no está más. Y el Señor me había advertido, me había dicho, Lucas, era momento de hablar. ¿Saben qué? El Señor mandó otra persona para que hable con mi abuelo, porque su promesa, su palabra, su propósito se cumple. Esa persona me dijo, tu abuelo recibió al Señor, se fue en paz, tranquilo. Pero ¿saben qué aprendí con esto?
Y a veces me tildan de ansioso y todo lo demás, que bueno, después eso es otra discusión de aparte. El tiempo es ahora, hermanos. ¿Tienes algo que arreglar con alguien? El tiempo es ahora. ¿El Señor te está marcando que ores por alguien? El tiempo es ahora. ¿El Señor te está marcando que estás en deuda con algo? El tiempo es ahora de solucionarlo. Dejemos de pensar, todavía hay tiempo. Porque no lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Por algo la palabra nos advierte que tengamos cuidado en cómo administramos nuestro tiempo. De que nos enseña a contar nuestros días de tal manera que adquiramos con sabiduría. Cuando Dios te marca algo, el tiempo es ahora, hermanos. Y esto no quiere decir, bueno, el tiempo es ahora y hago cualquier tipo de locura, no. Si el Señor hoy te está marcando algo, el tiempo es ahora. Dejemos de esperar, todavía hay tiempo. El adormecimiento espiritual muchas veces empieza con pequeñas postergaciones. Después oro, después hablo, después vuelvo, después busco más de Dios, después sirvo, después profundizo. ¿Saben que a veces me encuentro así con personas que se apartaron del camino del Señor? Y a mí me gusta preguntarles, porque yo estuve de ese lado, entonces como me lo preguntaban, dije, es buena pregunta para inspeccionarte. ¿Y qué pasó? Y saben que muchos me dicen, no sé. Hay algunos que sí te dicen, no, me pasó esto. Ah, ok. Pero otros te dicen, no sé, dejé de ir, dejé de orar. Pasó, me fui. Yo, wow. Fueron pequeñas decisiones que lo llevaron fuera del camino. Y te dicen, no es que hubo un evento canon que dije, bueno, a partir de ahora no vengo, no voy más, ya fue el Señor. Me quedó la Biblia de recuerdo, ahí la tengo. No, pero yo tengo la Biblia, te dicen. No, pero ¿por qué qué pasó? No, de a poco. Después vuelvo, dije. No volví más. Pequeñas postergaciones. Quiero decirte algo, hermano. La preparación no empieza en la crisis. Hay algo que tenemos que entender, y es que la victoria en la hora de la prueba empieza mucho antes de la prueba. Jesús les estaba diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. Esa oración no era la reacción, era la preparación para algo más, hermanos. No podemos esperar tener fuerza espiritual en la hora difícil si nunca tuvimos intimidad antes de la hora difícil, hermanos. Y esto conecta con la parábola de las 10 vírgenes. Yo soy fanático de esa parábola, me vuelve loco. Me vuelve loco. Dice que había 10 vírgenes que esperaban al esposo, que eran las damas de honor, ¿no? Que las 10 tenían su lámpara. Ellos tenían su lámpara, estaban preparadas. Llega la noche y todas se duermen. Lo voy a parafrasear, ¿no? Y dice que había 5 que eran sensatas y 5 que eran insensatas. Y de repente vino la noche, las que eran sensatas tenían aceite para sus lámparas, pero las que eran insensatas no tenían. Y quisieron ahí buscar un lugar donde comprar y no había, y que le quisieron pedir a las que sí, pero le dijeron, si te doy me quedo sin. Y esto es un llamado de atención para nosotros, hermanos. Es un llamado de atención para nosotros, a prepararnos. Y estuve investigando y dije, wow, es verdad esto. ¿De dónde salía el aceite en ese entonces? ¿De dónde venía ese aceite? Y bueno, en ese momento no había ultraprocesados como hoy, como el aceite de girasol, sino que el aceite que se usaba mayormente era el aceite de aceituna. El aceite que salía del olivo. Y lo conectaba con este pasaje en el Getsemaní, de donde se extraía el olivo para el aceite. Y me gustaba pensar esto, que en el Getsemaní, en donde Jesús se volcó en la presencia de Dios, donde Él experimentó esa intimidad profunda, es donde nosotros tenemos que preparar nuestra lámpara. Para que cuando llegue la hora de tener la lámpara encendida, tenemos nuestra lámpara cargada de aceite, en intimidad con el Señor. ¿Y saben qué es lo loco de todo esto? De que esa intimidad se prepara apartado.
sin esperar que otro te arengue, ¿no? Como, bueno, buscá del Señor. No, no, en intimidad. Cerrada la puerta de tu habitación, busca al Padre, busca su presencia. Y nuestra lámpara comienza a llenarse. Y es muy peligroso pensar, hermanos, que porque tenemos una lámpara ya estamos preparados. Porque no podemos improvisar aceite cuando llega la medianoche. La profundidad espiritual se cultiva antes de la oscuridad, hermanos. Y esta es una herramienta en contra del adormecimiento espiritual. Necesitamos volver al Getsemaní, volver a velar, volver a orar, volver a entender que todavía hay reino, todavía hay propósito, todavía hay una misión. Porque cuando dejamos de ser entendidos en los tiempos, hermanos, de la urgencia que tenemos del Evangelio, empezamos a adormecernos. Total, todavía hay tiempo. Iglesia, hoy el Señor nos invita a que esperemos y que mantengamos nuestra lámpara con aceite. Una buena pregunta que me hace mi abuela siempre. ¿Cómo está tu lámpara? Hola, Luquitas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu lámpara? Tiene preguntas más pesadas la abuela, ¿eh? Yo se las regalo un ratito para que puedan hablar con ella. ¿Cómo está tu lámpara? Te dice. No, y encima a veces entras a la casa. Vos no estás bien. Abuela, sí. ¿Cómo te cuento? ¿Cómo está tu lámpara? Van las dos como, te veo bien, sí. ¿Quiere una pregunta más pesada? No, mentira, después no. ¿Cómo está nuestra lámpara, hermanos? ¿Cómo está? ¿Tiene aceite? ¿Está por la mitad? ¿Está abajo? Hoy el Señor te invita a que la puedas llenar. Y es algo muy loco porque Él no te va a mezquinar aceite. No es que dice, no, Lucas, ya está lleno. No. No, como no, bueno, Señor, ya estoy cargado. No. Deleitate en mi presencia, te dice el Señor. Quiero pasar tiempo con vos. Orá, esperá. ¿Hace cuánto no estamos en silencio en la presencia de Dios? En casa lo empezamos a implementar. Al principio fue como incómodo. Bueno, oremos un rato. Pero quedémonos en silencio. Y dejemos que el Señor haga lo que quiera. ¿Hace cuánto? O nuestras oraciones son más como un podcast, ¿vieron? No, bueno, Señor, hoy vengo a pedirte porque, bueno, no tengo trabajo, pero vos sabés que yo estoy buscando, que no viene, Señor, gracias. Gracias porque, bueno, todavía tengo techo, gracias. Y en ningún momento frenamos y decimos, es un tiempo que tenemos que pasar con Él. Hermanos, hoy el Señor nos invita a que llenemos nuestra lámpara. Y otro enemigo silencioso, y para cerrar ya, para que no se duerman porque la musiquita está muy... La falta de morir al yo. Getsemaní nos muestra dos respuestas diferentes a la lucha interior. Jesús rindiendo su voluntad al Padre y los discípulos siendo vencidos por su fragilidad. Porque una vida despierta espiritualmente no nace cuando hacemos siempre lo que queremos, nace cuando aprendemos a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos esto al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía? A veces pensamos que nuestro problema espiritual es solamente el cansancio o las distracciones, pero muchas veces el problema más profundo es nuestro yo, ¿no? Mi orgullo. No, yo estoy bien, Lucas. No. Pero, ¿sabés que el Señor dice, morí a vos, deja que yo viva? No, pero yo estoy bien. Buenísimo. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Señor, que se haga tu voluntad?
Porque nuestro yo quiere comodidad, quiere satisfacción inmediata, quiere evitar los procesos, quiere hacer la suya. Pero sin embargo, cuando morimos al yo es cuando empezamos a experimentar lo sobrenatural del Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Nacer de nuevo significa algo profundo. Cristo ocupa el centro y nuestro yo deja de gobernar. Porque la somnolencia espiritual muchas veces empieza cuando no morimos al yo. Y Jesús fue un claro ejemplo de esto. En su peor momento dijo que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Una iglesia despierta no es una iglesia con personas perfectas. Es una iglesia que está llena de personas que todos los días sigue rindiendo su voluntad al Padre. ¿Cuántos quieren ver una iglesia despierta, hermanos? ¿Cuántos quieren vivir despiertos a su voluntad, despiertos a su realidad? ¿Cuántos quieren eso? ¿Amén? Entonces tienes que decirlo más fuerte. ¿Cuántos quieren una iglesia despierta? ¿Cuántos quieren estar despiertos a su voluntad, hermanos? Esto te tiene que movilizar, no podemos permanecer indiferentes a esto. El Señor quiere que te despiertes. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Dios. Gran versículo. Y mientras preparaba este mensaje, el Señor me marcaba algo para nosotros hoy. Y te invito a que puedas buscar en Romanos 13:11. Ya termino. Para que no nos durmamos. Romanos 13:11. Y dice así: esto es aún más urgente, diría Pablo, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten. Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen de la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Despierten, porque nuestra salvación ahora está aún más cerca, hermanos. La noche ya casi llega a su fin y nos tiene que encontrar despiertos, velando y orando a nuestro Señor. Yo cada vez que leo ese pasaje, despiértate tú que duermes, eso me decía mi mamá cuando dormía toda la tarde. Despertemos, iglesia. Hagamos batalla a estos enemigos silenciosos, porque el Señor quiere, la voluntad del Señor es que seamos una iglesia despierta. Una iglesia que experimenta la vida del Padre. Una iglesia que vive en lo sobrenatural. Una iglesia que cuando camina las señales lo persiguen, como dice la palabra. Porque vivimos despiertos a su realidad. Pero mientras sigamos dormidos, y no, bueno, estoy acá en la cama, y ay, qué buena que está la frazada de león. Seguía con la frazada. Pero estamos ahí, dormidos, cómodos. El Señor quiere que nos despertemos. ¿Cuántos quieren ser una iglesia despierta, iglesia? Amén.